Buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir mirando estos temitas bíblicos, estos temas de la vida, que la Biblia nos muestra desde su perspectiva, desde su propuesta de vida, que implica cambio, transformación, que implica mejoramiento, que implica verdadero compromiso, que implica conocer la verdad para que esa verdad nos guíe por el camino del bien, tanto aquí terrenalmente como eternamente un destino final, ¿sí? Así que continuando con la tónica, con la dirección que íbamos, que vamos en estos temas, la semana anterior habíamos hablado de la muerte espiritual y poder ser trasladados a una vida, ¿no? Habíamos tomado como parámetro el libro de Efesios en el capítulo 2, en el que nos habla que nosotros estábamos muertos, muertos espiritualmente, en delitos y pecados, y obviamente como estábamos muertos espiritualmente, pues en el ámbito espiritual no teníamos capacidad de reacción, no teníamos la posibilidad de tener un entendimiento, hasta que fuimos resucitados en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Y habíamos visto algunas condiciones de lo que es una persona muerta espiritualmente, ¿no? Que es guiada por la corriente del mundo, guiada por Satanás, dejándose llevar por los deseos de la carne, por sus propios pensamientos, sin tener parámetros, sin tener una luz que nos guíe. Y habíamos llegado al versículo, bueno, habíamos llegado y comentado algo del versículo 4 en el que comienza en Efesios capítulo 2 versículo 4 en el que comienza diciendo, pero Dios, ¿sí? Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque por un lado describe la condición natural del ser humano, de cómo somos, de lo que hacemos, de cómo vivimos, de cómo nos comportamos, de cuáles son nuestros lineamientos de vida, ¿sí? Y que obviamente es equivocado y que nos trae dolor, quebranto, angustia, zozobra, etcétera, etcétera. Pero Dios, ¿sí? Ese pero significa que efectivamente nosotros tenemos la oportunidad de parte de Dios de dar un giro, ¿sí? En ese rumbo destructor en el que vivíamos, siendo destruidos y destruyendo a otros, tenemos esa posibilidad de un giro, pero Dios en su misericordia. Así que yo quiero partir de ese versículo para continuar con esta explicación que me satisface cuando llego a estos puntos, porque no me asombro, o me basta, o no me sobra, mejor dicho, el asombro de ver el favor de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Así que le voy a pedir, por favor, que preste atención a su Biblia en el libro de Efesios, en el libro a los Efesios, en el capítulo 2 del versículo 4 al versículo 10. Efesios capítulo 2 versículos del 4 al 10. Dice así, hago yo la lectura de la palabra y por favor sígame con atención y con reverencia, sea en su Biblia, en su texto, o sea a través del texto que saldrá en la pantalla de su receptor. Dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, digo, quiero partir de este pero, de este cambio, de esta transición, de esta dirección opuesta que nos propone Dios a la dirección que manteníamos nuestras vidas cuando nosotros éramos o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Dios vino a darnos vida. Para eso yo quiero un poquito eh, ampliar la visión de dos aspectos que son sumamente importantes que nosotros debemos conocer y reconocer permanentemente. El uno es la misericordia, ¿sí? Porque la Biblia comienza o continúa en el versículo 4 diciendo, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Qué es la misericordia? Permítame ahondar un poquito más.
La misericordia o la palabra misericordia, por ahí comencemos, viene de dos vocablos latinos, ¿sí? El uno que es miser y que se refiere o tiene que ver con miserables, desdichados o desposeídos. Es miser, ¿sí? Y el otro vocablo latín es cordis, que significa corazón. Estos dos vocablos, miser, que significa miserable, desposeído, desdichado, y cordis, que significa corazón, están unidos por un vocablo adicional, una conjunción, porque une el uno con el otro, eh, que nosotros le llamaríamos in, ¿sí? Pero que en realidad significa que es una visión que une, ¿sí? Entonces, la misericordia sería la virtud de inclinar el corazón hacia la miseria ajena para socorrerla. Eso significaría, desde el punto de vista etimológico, que permite conceptualizar de este modo a la palabra misericordia. Es la virtud de inclinar el corazón hacia la miseria ajena para socorrerla, ¿no? ¿Por qué hago esta insistencia en este término maravilloso, ¿sí? Que a veces excepcionalmente se usa en nuestro vocabulario y con mucha más excepción se la ejecuta, porque hoy no vivimos tiempos de misericordia, hoy vivimos tiempo de aplastar al prójimo, hoy vivimos tiempo de malsana competencia, hoy vivimos tiempo de destrucción, no de inclinar el corazón, ¿sí? Hacia las personas necesitadas para tratar de socorrerlas, hacia la miseria humana, en toda la extensión de la miseria humana, y tratar de socorrerla, de ayudarla, de darle un giro, de cambiar esa condición espantosa, ¿no es cierto? Porque dice que Dios es rico en misericordia. Es decir, no solo que la misericordia como una virtud que nace de Dios y que debemos tener nosotros como un fruto del Espíritu, la misericordia, entre otras cosas, sí, no solo que ya es maravillosa, sino que adicional a eso, la misericordia, Dios es rico, es decir, abunda, sobreabunda en esta virtud, en esta bondad, en esta generosidad de parte de Él. Ese aspecto de extrema generosidad, en este ámbito de inclinar su atención a nosotros, que nos encontrábamos y que nos encontramos, la humanidad como tal, en una condición miserable, los resultados así lo determinan, ¿sí? Que nos encontramos en una condición miserable, que Él nos preste atención, que incline su corazón a nosotros para socorrernos, para ayudarnos, para levantarnos, para extraernos de esa condición, ¿sí? Ese es el primer aspecto o el primer término que quiero destacar. Y el otro, bueno, luego le voy a dar un breve concepto y un entendimiento respecto de este segundo vocablo que quiero destacar. El segundo vocablo es la gracia, ¿sí? La gracia. Porque dice en el texto que acabamos de leer, dice que juntamente Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar. No, eso ya lo habíamos visto. Bueno, en el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces quiero destacar esta abundante riqueza de misericordia y la abundante riqueza de su gracia. La palabra gracia, la etimología la he tomado del hebreo. Hay la etimología griega, la etimología latina, pero creo que la etimología hebrea nos ayuda mejor. Y viene de una palabra llamada Hanán, que significa regalo o favor inmerecido de un superior a un inferior. Regalo o favor inmerecido de un superior a un inferior. Eso es la gracia, o digamos, esa es la etimología de la gracia. Ahora, los conceptos del uno y del otro, ¿no? De misericordia y de gracia, por todo esto para entender el favor inmenso de Dios para con la humanidad y para con quienes en su misericordia y en su favor, efectivamente, lo acogemos, pero para acogerlo yo quiero que lo entendamos, que lo
asimilemos, que lo captemos de la manera correcta, al menos en la dimensión que nuestra inteligencia nos permite tenerla, ¿sí? Entonces, la gracia, ¿sí? Ya le digo, es un regalo o favor inmerecido de un superior a un inferior, a un inferior. Entonces, aparentemente son similares estos dos términos, la misericordia y el favor. Por ejemplo, el dominador común y que destaca en estos dos aspectos es inmerecidos, ¿no es cierto? Entonces es algo que no lo procuramos, que aunque lo procuráramos, no lo podemos tener, que es algo que no se puede alcanzar, que no hay algo que pudiera pagar, ¿sí? La contraparte no podemos pagar. Entonces, eso hace que seamos inmerecidos, es decir, nadie puede optar por la misericordia de Dios ni por su gracia. Pero aquí viene la conceptualización de cada uno. La misericordia terminaría siendo entonces el amor inmerecido que retiene el castigo debido, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que la misericordia es no recibir lo que nos merecemos, ¿sí? Entonces, la misericordia es el amor inmerecido que retiene el castigo, valga la redundancia, que merecemos, el castigo que nos hemos ganado. Entonces, la misericordia es no recibir lo que nos merecemos, ¿sí? Y la gracia, el concepto sería amor y favor, perdón, amor, favor y bondad inmerecida de Dios hacia el ser humano de modo totalmente gratuito, ¿sí? Entonces, por un lado es ese amor inmerecido que Dios nos da, la misericordia, es ese amor inmerecido, ese favor inmerecido de parte de Dios que retiene el castigo, que detiene, que paga por nosotros, ¿no? El castigo. Y la gracia, en cambio, es ese amor, ese favor, ese regalo, esa bondad inmerecida de Dios hacia el ser humano de manera totalmente gratuita. Entonces podríamos decir así, la misericordia es el no recibir lo que nos merecemos y la gracia es recibir lo que no merecemos. Creo que el tono de voz juega mucho para entender estos dos vocablos. Así que yo me he permitido ponerle esta prédica, a esta pequeña charlita, esta pequeña instrucción que ya le digo, vamos concatenando con las anteriores que salen desde este espacio de la iglesia y que salen los días jueves y que salen con una numeración impar, ¿sí? Me he permitido llamarle misericordia y gracia inentendible. Misericordia y gracia inentendible. Entonces vamos a remontarnos un poquito a lo que habíamos dicho la semana anterior. La semana anterior dijimos que nosotros, toda la humanidad, ¿sí? Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados y que por naturaleza éramos guiados por el enemigo que nos impulsaba a la desobediencia, a ser desobedientes a Dios, a ser hijos de ira, a dejarnos manejar por la carnalidad, por el deseo de la carne. Esto quiero, esto me complace, esto me satisface y punto, esté bien o esté mal, sea bueno o no sea bueno, conveniente o no conveniente, me perjudique a mí o a otros, simplemente quiero, ese es el deseo de la carne, ¿no es cierto? Entonces esas condiciones demuestran que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Si cada uno de nosotros tuviéramos la sensatez, o sea, esa, ese sentido común que nos permite mirar las cosas desde la mayor perspectiva de imparcialidad, de honestidad, de transparencia, podríamos darnos cuenta fácilmente cuál era nuestra condición cuando estábamos muertos en delitos y pecados. De hecho, hay muchas personas que posiblemente estarán escuchando este mensaje y que dirán, menos mal yo no. Bueno, si es que usted es una persona que no ha entendido límites en su accionar, si es que usted es una persona que se guía por su criterio, porque es el suyo, ¿no es cierto? Si usted piensa que libertad, por ejemplo, es hacer todo lo que me plazca sin que nadie me ponga un límite, sin que nadie me diga nada, más allá de contemplar o no las posibles consecuencias, entonces usted es una persona que está muerta en delitos y pecados, ¿sí?
Porque cuando la misericordia y la gracia de Dios, de lo cual Dios es rico y abundante, nos alcanza, la reacción obvia, el resultado inicial es que comenzamos a entender que hay alguien que nos debe poner normas, que la vida no, nos, no se trata de cumplir con mis deseos, que no es que todo lo que yo pienso, creo o imagino está bien y por lo tanto lo hago, lo ejecuto y punto, que yo pienso así y a mí nadie me dice nada. No, la bondad, la abundancia, la riqueza, la generosidad extrema de Dios en su misericordia y en su gracia, al evitarnos o al proponernos, creo que calza mejor, al proponernos que por esos desatinos, por esa vida sin límites, por esa libertad que es un verdadero libertinaje, ¿sí? Trae una consecuencia. Es decir, nadie puede decir en esta vida, nadie puede decir, y aunque seamos pecadores en extremo, a veces nos rebelamos nosotros mismos contra ciertos aspectos, como por ejemplo el mirar que alguien actúa de manera indebida, alguien abusa de una condición, alguien se favorece perjudicando a otros, alguien causa daño, causa agravio, y que quede tranquilo, lo que comúnmente se conoce hoy como la impunidad, ¿no es cierto? O sea, yo puedo vivir de manera deliberada, como a mí me plazca, como yo creo, y quedo tranquilo y en paz, y muero tranquilo y en paz, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que, sí, efectivamente, la vida terrenal, que tiene una fecha de inicio y que tiene una fecha de caducidad, una fecha de culminación, puede manejarse de esa manera, ¿sí? Yo nazco, crezco y obviamente obedecerá a muchas situaciones en mi crecimiento, mi hogar, los valores que me den o que no me den, el mismo hogar cómo se desenvuelve, si es un hogar que propone una estabilidad emocional o un hogar disfuncional que nos va alterando, la reacción que tengamos ante cada una de estas propuestas de vida que tengamos de niños, nos va inclinando hacia una dirección. Normalmente la dirección es el mal. ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones generan en nosotros reacciones, reacciones que nos hacen orgullosos, que nos hacen vengativos, que nos hacen, en fin, todas estas inclinaciones innatas, naturales del ser humano, pero que a la postre, cuando les damos rienda suelta, ¿sí?, a estos instintos, a estos impulsos malvados, pecaminosos, egoístas, orgullosos, eh, qué sé yo, ¿no? Nosotros damos lugar a eso y podemos llegar a un momento en que ¡pac!, se acabó la vida. Ahora que yo veo, ¿no?, con tristeza y me entero como pastor que soy de las situaciones que se presentan en la vida del ser humano. ¿Sí? Hoy estoy muy bien, hoy me siento muy saludable, hoy estoy inclusive haciendo deporte y 2, 3 días después una enfermedad, una crisis de salud o a veces, ¿sí?, en medio del regocijo y de la satisfacción de tener la salud, de pronto haciendo deporte la gente tiene un infarto o tienen un accidente o uno sale tranquilamente cuidándose en la salud, todo, una bala perdida, algo muy típico en nuestro país, las víctimas colaterales que hay aquí en nuestro país, fruto de la violencia terrible en la que estamos viviendo. No en vano somos el país más peligroso de la región y tenemos las 6 ciudades más peligrosas, más violentas del mundo. 6 ciudades de nuestro país están en esa condición. Entonces no hay garantía de nada, ¿no? Ni por la propia vida que uno tenga, por la salud que a la vuelta de la esquina se ve quebrantada, ¿sí? Ni tampoco por la inseguridad extrema que estamos viviendo de unos 6 años acá, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, digo, la vida tiene un inicio y tiene un final. Y hay quienes durante la vida pueden vivir de manera totalmente desordenada, sin principios, sin valores, sin considerar nada más que yo. Yo vivo así, yo quiero así, yo pienso así, y así se hace. Y muere, ¿no es cierto? Sería muy cómodo, sería muy cómodo, y parece que ese es el criterio, que ese es el sentimiento que tiene la gente. Sería muy cómodo pensar que efectivamente uno puede hacer lo que quiera, burlarse de la ley humana que pretende organizar las vidas de las comunidades, ¿sí?, vulnerar las leyes, vulnerar los principios, los valores, aprovecharse de las circunstancias, quizás porque tengo mayor poder
económico, político o físico inclusive, y pensar que ya morí y punto, ¿no? Ya de mí nadie se ha de acordar, y si se acuerdan, se han de acordar de mis picardías con gracia. No es así, ¿no es cierto? Sino que después de esta vida hay un tribunal que va a juzgar lo que hayamos hecho en nuestra vida. Hay un tribunal que va a juzgar lo que hayamos hecho en esta vida, ¿no es cierto? Si es que hicimos bien las cosas, entonces ese tribunal nos va a absolver, perdón, ¿sí? De culpabilidad. Entonces oiremos palabras más o menos como estas. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no es cierto? O las palabras opuestas, ¿sí? Que diga, bueno, tus hechos, tus actitudes, tu, tu manera deliberada de vivir, tu negación a una propuesta correcta de vida, te hace merecedor de una condenación eterna. Entonces, son los dos espacios de la justicia final, llamémoslo así, de la justicia que es inviolable, de la justicia que es incomparable, de la que no deja en impunidad a nada, ¿sí? Porque Dios no dejará pasar al justo por impío ni al impío por justo, así dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, hay, después de los días terrenales, hay una sentencia absolutoria, llamémosla así, o condenatoria. La absolutoria, ¿sí? Es para las personas, no las que hemos sido extremadamente buenas, maravillosas, no, porque eso no hay cómo, ¿sí? Entonces, no, yo sí fui buena gente, yo sí colaboraba, yo era generoso, yo era bien alhaja, yo era comedido, nada de eso sirve, nada de eso sirve como lo voy a explicar, ¿no es cierto? Sino que es la misericordia y la gracia de Dios, que son ricos, que Dios es rico y abundante en estos dos atributos divinos, la que nos permite que nosotros podamos experimentar lo que a continuación le quiero decir, aquí en la tierra y sobre todo en la vida eterna, ¿no es cierto? Dice que esta misericordia y esta gracia, esta gratuidad, esta bondad, este favor, estos regalos que tenemos, por un lado, de no recibir lo que nos merecemos, porque la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Porque la vida miserable te mantiene arrastrándote en esta vida, ¿sí? El no recibir, eso es la misericordia. O el recibir algo, que es lo que verdaderamente es el motivo de la predicación, es el objetivo del Evangelio, es recibir el perdón de Dios para que no optemos por una vida eterna en condenación, ¿no? Que es la gracia. Dice que Dios, como es rico y abundante en misericordia y en gracia, muestra su amor para con nosotros otorgándonos gratuitamente el punto clave de todo el Evangelio. Toda predicación conlleva a esto. Hay subtemas, hay subtemas, la Biblia es tan preciosa, tan rica en conocimiento que puede ser el parámetro para hablar de todo. Al empresario, al estudiante, al niño, al adulto, al viejo, al abuelo, a la pareja, en fin, ¿no? Pero el punto medular del Evangelio y de su predicación es la salvación. ¿Cuál salvación? La salvación de la condenación eterna, ¿sí? Que Dios nos hace ante la propuesta de vida que nos presenta, ¿sí? Es decir, todos pecamos, todos hemos pecado y destituidos estamos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos merecemos una condenación eterna por nuestros actos, más allá entre comillas, de las buenas obras, de las buenas actitudes, de los aspectos esporádicos que terminaron favoreciendo a otras personas. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, la salvación, que digo es el punto medular del Evangelio, es la propuesta de vida que nos hace Cristo Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Para tener una eternidad, no de condenación, sino de vida plena en su presencia, es el punto medular y es lo que en su misericordia y en su gracia podemos alcanzar. ¿Por qué? Rápidamente le desgloso los tres versículos más grandiosos que están en esta porción. No digo de la Biblia, porque toda la Biblia es grandiosa, pero que están en esta enseñanza,
instrucción de Efesios capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante, ¿no? Dice, por gracia somos salvos. Entonces, merecíamos nosotros una condenación eterna por nuestra conducta pecaminosa, con hechos más o menos eh, terribles, ¿sí? Pero todos cometemos eso. Desde una pequeña mentirita cuando somos niños hasta un adulterio que termina ofendiendo y sacando lágrimas de sangre al cónyuge y a los hijos, ¿sí? O desde un empujón en la escuelita al compañerito, ¿sí? Frente a una propuesta y consumación de aborto a una mujer. Es decir, hay pecados terribles, ¿no es cierto? Desde robarle el borrador en el jardín de infantes o la plastilina en el jardín de infantes a la compañerita y esconderme porque me parece gracioso, hasta robarme toda la plata del Estado para empobrecer a millones de personas. O desde ocupar mi mayor estatura frente a otros para agredirles y yo quedarme en la impunidad, hasta hundir barcos en el Caribe diciendo que estoy combatiendo al narcotráfico y, sin embargo libero y dejo en impunidad a dos grandes narcotraficantes que están en el mismo país poderoso, ¿no es cierto? Se les indulta a los narcotraficantes del país poderoso que dice combatir el, el narcotráfico. Entonces, mire la dimensión del pecado, mire la dimensión de la maldad, mire la dimensión de la malicia que hay en esto, ¿no? O sea, el abuso del más grandecito con los más chiquitos en la escuela frente al abuso del pudiente, del que tiene el poder político, económico, etcétera, etcétera, y que te persigue y te asesina y te mata y te sepulta en una cárcel. O sea, hay malicia terrible, ¿no? Entonces, de todo eso daremos cuenta delante de Dios. Pero ¿cómo cambiar? ¿Cómo girar? Porque cuando uno está envanecido en su condición, en su posición, ¿cómo puedo cambiar? Dice que por gracia somos salvos. Es decir, es una propuesta gratuita que Dios nos hace. ¿Sí? Dice, mira, para que tú tengas un cambio de vida aquí y que comiences a mostrar frutos de ese cambio de vida, pero frutos que nacen desde tu interior, no frutos de apariencia, ¿no? Sino frutos dignos de un arrepentimiento. Tú tienes que aceptar la propuesta de vida que Dios te hace. ¿Por dónde comienza esa propuesta de vida? Comienza por reconocer que tú eres pecador, que yo soy pecador, que no puedo superar el pecado, que me satisface estar en mi pecado, pero que yo sé que ese pecado a mí me va a llevar a una condenación eterna. Entonces, en lugar de caminar de manera acelerada como está la sociedad, la humanidad, caminando hacia una condenación eterna, dice, Dios que te quiere salvar. Dios quiere sacarte a salvo, lanzarte un salvavidas para que no sigas por esa corriente que de manera acelerada va la gran cantidad de la humanidad hacia la condenación eterna. Entonces Dios nos salva. ¿Cómo? Dice, a través de Cristo Jesús. Es decir, Dios nos salva de esa vida pecaminosa, paga un precio por nuestro pecado, ese precio fue pagado en la cruz del Calvario y nos dice, entonces ahora, como Cristo Jesús fue el que pagó el precio de tu pecado, ahora tú vas a ser formado dentro de ese molde de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, la salvación, ¿sí? Es la salvación de la condenación eterna, ¿sí? No es que Dios nos salva para que no para que en esta vida disfrutemos de un paraíso. No, eso no nos prometió Dios y eso es mentira, eso no coincide con el texto bíblico. ¿Sí? No es que Dios nos salva de la pobreza para que vivamos en la abundancia. No, Dios no dijo eso. Dios dijo que en el mundo tendremos aflicción. La salvación se refiere a la condenación posterior o, o a vivir en plenitud eternamente posterior a esta vida terrenal. Es decir, mientras hay tiempo y mientras hay esperanza, ¿sí? Ahora es cuando nosotros debemos aceptar esa propuesta de vida que Dios nos ofrece a través de su misericordia y de su gracia, que estando muertos en delitos y pecados, Él nos está ofreciendo este cambio de vida, este cambio de actitud. Primera cosa, dice, ¿cómo se logra eso? Gratuitamente. La propuesta es gratuita, el pago está dado, ¿no es cierto?
Dice, pero esto es por medio de la fe. Eso quiere decir, es por medio de creer en Jesucristo y en la labor redentora que Él hizo. Es decir, yo creo que merezco la condenación eterna porque soy un pecador, pero tengo fe, o sea, yo creo, ¿sí? Tengo la certeza de que el sacrificio de Cristo Jesús, el que Él se haya entregado en mi lugar, el que fue a pagar el precio de mi deuda, ¿sí? Es Cristo Jesús. Entonces yo tengo fe en ese plan de redención, se le conoce a esta transformación a la que somos invitados de parte de Dios, ¿no es cierto? Entonces yo acepto que mi deuda está pagada, estoy liberado de esa deuda que me llevaba a una consecuencia que se llama condenación eterna. Yo acepto ese pago que lo hizo Cristo Jesús en mi lugar. Dice, esto es por medio de la fe. Y obviamente ese sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo no es de nosotros, pues es un don de Dios, porque el don de Dios es Cristo. Él es el regalo de Dios para la humanidad, para que todos los que en Él creemos no perezcamos, ¿sí? Sino que tengamos vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, que crea en su propuesta de vida, que crea en su acto redentor, en su sacrificio redentor, ¿sí? No perezcamos eternamente, sino que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, somos salvos por gracia, de manera gratuita, por medio de la fe. Creemos en Jesucristo y en su plan redentor. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. O sea, es Dios el que nos dio ese regalo, es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso le decía yo hace pocos minutos, para ya ir terminando, le decía que eso de que yo soy buena gente, que yo era comedido, que yo he sido trabajador, que yo esto, y buscamos un montón de cualidades, atributos, y a veces nos ponemos nosotros mismos en nuestra vanidad adjetivos, ¿no? Que nos exaltan, ¿sí? Vea, eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, ¿sí? Y todos los pecadores muy merecidamente tenemos un, un final para todos, ¿sí? Que es la condenación eterna. Es por su misericordia y por su gracia y porque Dios abunda y es rico en estas bondades que nosotros tenemos esta opción, ¿sí? Ahora, ¿quiénes tenemos? ¿Quiénes la aceptamos? Porque esto es cuestión de aceptar, ¿no es cierto? Es decir, si yo no acepto esto, si yo digo, ah, qué bueno, qué interesante, ¿ve? Dios se ha despojado de su único hijo, le hizo hombre, le llevó al punto de pagar el precio que no le correspondía, porque ha sido tan buena gente que pagó el precio de los pecadores. Me alegro, qué fantástico. Sí, oye, pero no quieres aceptarlo, no quieres que eso sea un beneficio para ti, no quieres ser tú parte de los beneficiarios de esa misericordia, de esa gracia, de esa bondad infinita de Dios. Entonces, cuando uno acepta esto, ¿qué es lo que sucede? Sí, que uno reconoce que su estilo de vida, que sus obras, por buenas que pudieran ser, no solo que no son suficientes, sino que no sirven de nada, sino que más bien entramos en un proceso, dice, porque somos hechura suya en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que una vez que nosotros terminamos aceptando este plan maravilloso de Dios, de evitarnos, de ser salvados, de la salvación que tanto mencionamos los cristianos evangélicos, que somos salvados de esa corriente del mundo, que somos salvados de esa vana manera de vivir que teníamos antes. Y el salvarnos ahora nos conduce en una dirección opuesta a la que íbamos, que era la condenación eterna. Ahora vamos a una dirección opuesta, vamos a una vida plena, vida eterna con Cristo Jesús. Pero para que eso suceda, dice que nosotros vamos a entrar en un proceso de transformación, ¿sí? Hay otra palabra que lo define, yo creo que de mejor manera, que vamos a ser convertidos, es decir, transformados. ¿Cómo somos transformados? De lo que seamos unos engreídos como yo, pensábamos que éramos buenas gentes, que éramos muy amables, que éramos muy cordiales, que éramos muy pilas, es lo que yo pensaba, ¿no es cierto? Entonces Dios dice, no, no es que a vos solo te voy a mejorar y a ti te voy a enmendar unas cositas, tú solo necesitas un toquecito, no. Dice que nosotros pasamos a un proceso de transformación, de conversión, porque vamos a ir siendo moldeados, ¿sí? A la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice, porque somos hechura suya
en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos va a ir moldeando conforme al modelo de su Hijo. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a ser dioses? ¿Vamos a ser perfectos? No, eso no está diciendo la Biblia, ni yo tampoco. Está diciendo que nosotros vamos a ir siendo moldeados. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos el barro y que Dios es el alfarero. Entonces, toda esa condición amorfa que teníamos tiene que ir siendo moldeada. ¿Bajo qué molde? El de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús se hizo hombre, vivió en esta tierra y vivió sin pecado. Entonces, ese es el referente real que tenemos nosotros. Y eso es un proceso, ¿cierto? Un proceso de transformación para ser hechura suya en Cristo Jesús. Vamos a ser hecho en sus manos de acuerdo al molde de su Hijo Jesucristo. Y conforme vamos siendo moldeados, vamos encajando en ese molde. Obviamente, habrá cosas que arrancar, habrá cosas que pulir, habrá cosas que sacar totalmente, muchas cosas que sacar totalmente, ¿sí? Habrá otras que haya que depositar, que no las teníamos, que no entendíamos, que no comprendíamos. Por ejemplo, una de las cosas que yo no sabía, yo desconocía totalmente, ¿sí? Era la humildad. Yo no sabía qué era humildad. Para mí humildad era el sinónimo de pobreza. Imagínense mi nivel de ignorancia. Para mí humildad era pobreza. ¿Sí? Cuando nada que ver, pues no. O sea, humildad es una total dependencia de Dios. Eso ha sido humildad. Pero yo pensaba que una familia humilde era una familia pobre, una persona humilde era una familia pobre y que por su pobreza pues tenía que ser buena gente y ganarse la voluntad del resto y por lo tanto tenía esa actitud de humilde. Ese era mi torpe entendimiento. Pero ahora, cuando Cristo Jesús dice que debemos ser mansos y humildes de corazón como Él lo es, entiendo que Él estaba diciendo que debemos ser tranquilos, pausados, con templanza y con total dependencia de Dios, porque ese es el verdadero entendimiento, concepto de humildad, ¿no? Entonces tenemos que ir siendo moldeados, ya le digo, cambiados, pulidos, quebrantados, arrancadas ciertas cosas, depositadas otras, e ir moldeando, ir adecuándonos, ir entendiendo, ir aceptando esas cosas. Entonces, cuando vamos en ese camino de ser transformados de acuerdo al molde de Cristo Jesús, ¿sí? Nosotros vamos entendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Y ya no aquellas obras que nos glorificaban, no por obras para que nadie se gloríe, ya no aquellas obras que nos glorificaban, que las hacía y las destacábamos para ser vistos, para ser reconocidos, ya no, sino las que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, el plan de Dios en nuestras vidas, al irnos transformando, también se cumple en el plan que tiene a través de nuestras vidas, ¿sí? Ya le dije, este tema se llama misericordia y gracia incomprensible. Porque yo me emociono cuando hablo de esto, cuando predico, cuando comparto de esto. A mí se me llena el alma al saber que un hombre pecador fallido como yo, que merecía, a carta cabal, merecía la condenación eterna. Aquí mismo en la tierra yo debería haber pagado muchas de mis desatinos. Y obviamente en la eternidad, consumirme en medio de, de una situación terrible como describe, inclusive en parte, la Biblia describe ese lugar de terror, ese lugar de tormento eterno, ¿sí? Eso merecía. Pero mire, pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios que es abundante, sus abundantes riquezas de su gracia, pueden rescatar nuestras vidas, pueden proponernos, de hecho nos proponen una vida diferente, una actitud diferente, una transformación que cuando uno se deja en las manos de Dios, va comprendiendo, va cambiando, ¿sí? Y todo el tiempo, ¿no? Yo tengo voy para los 35 años de cristiano. Yo conocí de Cristo Jesús a los 28, hoy tengo ya 62, voy para los 63 y Dios me da la salud de la vida. Y recuerdo que desde el primer día que fui a la iglesia y hasta estos últimos que ahora soy yo el predicador, pero desde el primer día la prédica me iba redarguyendo, cambiando, puliendo, exhortando, también me iba animando, impulsando, me iba haciendo enterar de sus promesas, etcétera, etcétera. Porque el proceso es mientras somos constantes y permanentes en la presencia de Dios. Aquí en la tierra, la iglesia. La iglesia es la que, a través de la prédica, de la alabanza y de las distintas cosas que hacemos, las iglesias, cada una tiene
su organización, cada uno tiene su estilo de servicio a sus asistentes, a sus clientes. Todo eso va moldeando, cambiando, transformando, impulsando, alentando, redarguyendo, etcétera, porque estamos siendo hechura suya en Cristo Jesús, para entender qué es lo que Dios quiere que hagamos, porque Él tiene planes de antemano para que nosotros los cumplamos. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.